Una vez más a su espacio favorito para desentrañar los misterios más intrigantes del mundo del espectáculo y más allá. Hoy nos sumergimos en una historia que ha mantenido a miles de ustedes en vilo, una trama digna de una serie de televisión, pero que sorprendentemente ha cobrado vida real alrededor de una de las estrellas más rutilantes de Turquía, la incomparable Demet Özdemir. Prepárense porque lo que vamos a revelar hoy va mucho más allá de un simple rumor de pasillo. Nos adentraremos en los pasillos de un hospital de élite, donde la presencia de Demet desató una cadena de eventos que terminó por destapar secretos que, créanme, nadie esperaba encontrar. Si son amantes del misterio, la verdad oculta y las grandes revelaciones, entonces este vídeo es para ustedes. No olviden darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Comenzamos. Familia, permítanme transportarles a los días en que el nombre de Demet Özdemir comenzó a sonar con una nota diferente, una nota de preocupación y misterio. Demet, la actriz carismática que nos ha robado el corazón en innumerables ocasiones con su talento y su naturalidad, estaba en la cima de su carrera. Su sonrisa era contagiosa, su energía desbordante. Pero de repente las redes sociales y los tabloides turcos empezaron a inundarse con una serie de fotografías que nadie esperaba. Imágenes borrosas tomadas con teleobjetivos a distancia mostraban a Demet entrando y saliendo de un edificio imponente, de arquitectura moderna y diseño casi futurista, custodiado por una seguridad férrea. No era un plató de rodaje, ni un evento de alfombra roja. Era el asterisco Centro de Salud Integral Solara, un hospital de élite conocido por su discreción, sus servicios exclusivos y, para la mayoría, inaccesible. Las alarmas se encendieron de inmediato. Los fans, preocupados, empezaron a tejer teorías. ¿Estaba Demet enferma? ¿Se enfrentaba a algún problema de salud grave que mantenía en secreto? ¿Quizás un familiar cercano? La especulación se desató como un incendio forestal, alimentada por el hermetismo que rodeaba a la actriz en ese momento. Sus publicistas emitieron comunicados vagos, hablando de controles rutinarios o visitas a amistades, pero la ambigüedad y la férrea seguridad del lugar solo avivaron las sospechas. ¿Por qué tanto secretismo si era algo tan trivial? Y aquí es donde entramos nosotros, queridos detectives de la verdad. No nos conformamos con las versiones oficiales ni con los rumores a medias. Nos pusimos manos a la obra, siguiendo el rastro de migas que Demet, sin querer, había dejado. Empezamos a investigar el asterisco Centro Solara, y lo que descubrimos, amigos, superó con creces cualquier expectativa. A primera vista, el Centro Solara se presenta como un oasis de salud y bienestar. Publicidad impecable, testimonios de pacientes anónimos que alaban su excelencia médica y un equipo de profesionales de primer nivel. Pero rascando un poco la superficie, empezamos a encontrar patrones extraños. Primero, la lista de sus pacientes era un secreto de Estado. No había registros públicos ni menciones en eventos benéficos, a pesar de su estatus de élite. Las llegadas eran siempre discretas, en vehículos polarizados, a través de entradas secundarias. Y el personal del personal firmaba acuerdos de confidencialidad que harían palidecer a los de la CIA. ¿Por qué tanto secretismo para un hospital? La clave, mis amigos, no estaba en lo que el Solara decía ser, sino en lo que realmente era para su clientela más exclusiva. Este no era un hospital para cualquier dolencia común. El Centro Solara, bajo su fachada de Centro de Salud Integral, operaba en realidad como una especie de asterisco santuario clandestino para el perfeccionamiento y el rejuvenecimiento extremo, dedicado casi exclusivamente a la élite del espectáculo, la política y los negocios. Imaginen un lugar donde la búsqueda de la belleza, la juventud eterna y, seamos honestos, la ventaja competitiva en un mundo obsesionado con la imagen, se eleva a la categoría de ciencia experimental. Nuestras investigaciones nos llevaron a descubrir que el Solara era el epicentro de procedimientos estéticos de vanguardia, algunos de ellos todavía en fase experimental, con tecnologías y tratamientos que desafían los límites de la medicina convencional. No estamos hablando solo de rellenos o botox, estamos hablando de terapias celulares avanzadas, de técnicas de rejuvenecimiento genético prometedoras pero no exentas de riesgos, de cirugías plásticas de ultra precisión que prometen borrar años y rediseñar facciones con una naturalidad asombrosa, casi indetectable. Pero claro, todo esto a un precio que solo unos pocos privilegiados pueden pagar. Hablamos de cifras astronómicas, contratos que superan el $1.000.000 por tratamientos que duran meses, incluso años. Lo más intrigante es la infraestructura del lugar.
El edificio que parecía tan moderno ocultaba en realidad áreas, alas secretas. Mapas arquitectónicos filtrados por una fuente anónima, a quien llamaremos el arquitecto, revelaron la existencia de plantas subterráneas y secciones completamente aisladas, accesibles solo con reconocimiento biométrico. En estas áreas la tecnología era digna de una película de ciencia ficción, quirófanos con equipo robótico de última generación, laboratorios donde se cultivaban células y tejidos, y salas de recuperación privadas que ofrecían un anonimato absoluto. Estas salas estaban diseñadas no solo para la privacidad, sino también para asegurar que los procedimientos más delicados y, quizás, los más éticamente cuestionables, quedaran fuera del escrutinio público y regulatorio. ¿Y por qué Demet Özdemir, una mujer con una belleza natural tan elogiada, visitaría un lugar así? Aquí es donde la narrativa se vuelve más compleja y a la vez más humana. El mundo del estrellato es un campo de batalla constante. La presión por mantener una imagen impecable, por lucir siempre joven, radiante sin una arruga, es brutal. Cada centímetro de su cuerpo es analizado, cada imperfección magnificada por el ojo público y el lente de las cámaras. La competencia es feroz, y la industria exige una perfección casi inalcanzable. Es un ciclo vicioso donde la autoexigencia se une a la demanda mediática. ¿Podría Demet haber sentido esa presión? O quizás estaba buscando algún tipo de mantenimiento preventivo, un seguro de belleza para su carrera. Nuestras fuentes, entre ellas una ex enfermera del Solara, a quien llamaremos La Luz, nos reveló que no era raro que celebridades acudieran al centro no necesariamente para una transformación radical, sino para puestas a punto extremas que les permitieran seguir el ritmo de una industria despiadada. Desde tratamientos para la piel a nivel celular, hasta procedimientos para mejorar el contorno corporal de forma no invasiva, todo bajo la promesa de resultados naturales y duraderos, y sobre todo, indetectables. El secreto no era solo el resultado, sino la capacidad de negar que se había hecho algo. Pero aquí es donde la ética entra en juego. La Luz nos habló de los estrictos contratos que los pacientes debían firmar, no solo cláusulas de confidencialidad que prohibían hablar del centro o sus tratamientos, sino también, en algunos casos, cláusulas de exención de responsabilidad que liberaban al hospital de posibles efectos secundarios adversos a largo plazo. Imaginen el riesgo que esto implica. ¿Hasta qué punto es moral que un centro opere con esta opacidad, ofreciendo tratamientos experimentales a personas bajo una presión inmensa, sin una supervisión transparente? Los secretos del Solara no eran solo sobre las celebrities que lo visitaban, sino sobre la propia naturaleza de su negocio, una empresa de alto riesgo que trafica con la vanidad y la vulnerabilidad de la élite, bajo la capa más gruesa de secreto. La presencia de Demet Özdemir en el Solara se convirtió, sin ella saberlo, en la punta del iceberg. Sus fotos, aunque borrosas y tomadas con teleobjetivo, generaron suficiente ruido como para que mentes curiosas, como la nuestra, empezaran a tirar del hilo. Demet no fue la causadora del escándalo, sino la detonante. Ella fue la linterna que, sin querer, iluminó una oscura esquina de la industria del entretenimiento y la medicina estética de élite. Su silencio inicial no fue para ocultar un problema personal, sino posiblemente para protegerse a sí misma de las estrictas cláusulas del centro, o incluso para resguardar la privacidad de otros a quienes pudo haber visto allí. O tal vez, se sintió incómoda con lo que descubrió dentro de esos muros. La verdad es que una vez que empezamos a desvelar estas capas, los secretos que el Centro Solara guardaba celosamente empezaron a cobrar forma. Se descubrieron los métodos de contratación de médicos de élite, que eran pagados con sumas exorbitantes para trabajar bajo un secretismo absoluto. Se conocieron las prácticas de aceleración de pruebas de nuevos tratamientos, saltándose quizás algunos de los procesos regulados que garantizan la seguridad de los pacientes. Y se expuso la existencia de una red de contactos que permitía a este hospital operar con una libertad que otros centros médicos no tienen, gracias a la influencia de sus poderosos clientes. Las implicaciones de todo esto son profundas. La imagen de Demet Özdemir, aunque no directamente manchada por lo que descubrimos sobre el hospital, quedó irrevocablemente ligada a este misterio. Sus fans, al principio preocupados por su salud, ahora se preguntan sobre las presiones que ella y otras estrellas enfrentan, y sobre la ética de una industria que capitaliza esa presión. El Centro Solara, por su parte, aunque sigue operando con la misma discreción, ya no es tan invisible. Su velo de secreto ha sido rasgado, y ahora sabemos que detrás de sus elegantes muros, se oculta un mundo complejo, a veces oscuro,
donde la belleza y la ambición se encuentran on la vanguardia médica, pero también con profundas preguntas éticas. Es una historia que nos obliga a reflexionar, ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar por una imagen perfecta? ¿Hasta dónde pueden llegar los centros médicos en su búsqueda de lucro, explotando la vanidad de los más ricos y famosos? Los secretos del Centro Solara, desvelados gracias a la involuntaria atención que Demet Özdemir atrajo, son un espejo de nuestra sociedad, obsesionada con la juventud, la belleza y la perfección, a cualquier costo. Y es un recordatorio de que a veces, la verdad más grande se esconde en los lugares más inesperados, y que una sola chispa puede encender la llama de la revelación. En resumen, lo que comenzó como un simple avistamiento de Demet Özdemir en un hospital, se transformó en una compleja red de secretos, ambición y la búsqueda incesante de la perfección en el mundo de las celebridades. Hemos desvelado cómo su presencia sirvió de catalizador para exponer las prácticas ocultas de una institución que opera en la fina línea entre la innovación médica y la ética, atendiendo a una élite dispuesta a pagar cualquier precio por la juventud y la belleza eterna. Es un recordatorio impactante de las presiones que enfrentan nuestras estrellas favoritas y la intrincada realidad detrás de la fachada de glamour. Esperamos que esta investigación les haya abierto los ojos a una faceta poco conocida de la industria del entretenimiento. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que los hospitales de élite como este deberían ser más transparentes? ¿Hasta dónde creen que es ético llegar en la búsqueda de la belleza? Dejen sus comentarios aquí abajo, queremos leerlos todos. Y antes de irse, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les pareció tan fascinante como a nosotros. Compártanlo con sus amigos para que ellos también descubran estos secretos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas revelaciones. Gracias por acompañarnos en esta aventura de misterio y verdad, y nos vemos muy pronto con más.